Buenas tardes, profesora y compañeros. En el día de hoy nos presentamos como el grupo 3 en la materia de investigación educativa, en el proyecto sobre el tema lectura comprensiva. Nuestro título es Importancia de la lectura comprensiva en la escuela número 845, Eugenio Ágara y Repatriación, año 2022. Seguido voy a estar nombrando los integrantes del grupo número 3. Tenemos a la compañera Rumilda Aguirre, Marisa Fernández, Romina Moreno, Bruno Rodas, David Gamarra, Silvio Silvero, Ricardo Sanabria, Sandra Silvero, Fátima Torales, Camila Villasanti y la que les habla, Jessica Vázquez. Planteamiento del problema. Según Pérez, nos dice que la comprensión del discurso es el proceso cognitivo por el medio del cual se reconstruye en la mente del lector la información transmitida del autor del texto. Es captar el significado de lo que estamos leyendo ahora, en la cual juega un papel muy determinante en la macroestructura. La lectura comprensiva e interpretativa es un paso muy fundamental para hacer el tránsito de una lectura crítica, o sea, mucho más buena. Entonces así el estudiante pueda comprender mucho mejor, inferir la información implícita y deducir las posibles implicaciones y presuponer los textos generales y específicos que se desprenden del discurso. La actividad de la lectura comprensiva ayuda a reflexionar sobre el texto que ha leído y ayuda al facilitador su comprensión. Y la propuesta de este proyecto, que surge a raíz de determinar el alcance que tiene la lectura comprensiva en los estudiantes de la escuela número 845 General Eugenio Agaray en la ciudad de Repatriación, así pueda estimular su interés y participación y conducen al planteamiento de un presupuesto curricular por medio de técnicas y estrategias motivadoras, promoviendo la lectura y que así se pueda fortalecer sus conocimientos. Pregunta general. ¿Cuál es el alcance de la lectura comprensiva para el aprendizaje de los estudiantes de la escuela básica número 845, General Eugenio Agaray, Repatriación, año 2022? Preguntas específicas. ¿De qué manera incide la lectura comprensiva en el aprendizaje en los alumnos? Es importante el hábito de la lectura en los alumnos para afianzar el aprendizaje. Y por último, ¿cuáles son las características de la lectura comprensiva? Buenas noches, mi nombre es Sandra Silvero y me toca hablar sobre los objetivos. El objetivo general describe el alcance de la lectura comprensiva para el aprendizaje de los estudiantes de la escuela número 845, General Eugenio Agaray, de Repatriación, del año 2022. Objetivos específicos. Identificar los factores que inciden en la lectura comprensiva en el aprendizaje por los alumnos. Determinar la importancia del hábito de la lectura por los alumnos para afianzar el aprendizaje. Describir las características de la lectura comprensiva. Buenas noches, mi nombre es Sandra Silvero y me toca hablar sobre la justificación del proyecto. Hoy en día, una de las dificultades que se registran con mayor frecuencia en las instituciones es la falta de comprensión lectora, por lo cual es necesario e indispensable crear métodos que logren mejorar la práctica docente, obteniendo de ese modo una formación de calidad en cuanto a lectura comprensiva se refiere. Relevante la formación educativa del alumno para que logre desarrollar su capacidad en el medio productivo y académico. Por tal motivo, el presente proyecto integrador Fomento de la Lectura Comprensiva nace de las necesidades encontradas en el aula, partiendo de un diagnóstico en donde los resultados reflejan la falta de comprensión lectora, donde el docente frecuentemente se enfrenta con estudiantes que presentan esta dificultad, la cual entorpece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se considera indispensable buscar estrategias o métodos innovadores que le permitan al educando una competencia lectora. Presidente Camila Villasanti Leizamán, siendo lo que estaba acotando la compañera, me corresponde el capítulo 1 de la comprensión lectora. Definición de lectura. La lectura es el proceso de la recuperación y aprehensión de algún tipo de información
o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, usualmente el lenguaje, ya sea visual, auditivo o táctil. La lectura es una actividad neutra, pone en juego al lector y una serie de relaciones complejas con el texto. Weber ha planeado 3 definiciones para la lectura. El saber leer significa saber pronunciar las palabras. Saber leer significa saber identificar las palabras y el significado de cada una de ellas. Saber leer significa saber extraer y comprender el significado del texto. ¿Qué es saber leer? Leer es comprender siempre que se lee, se lo hace para entender, sino carencia de sentido. Un lector comprende un texto cuando puede encontrarle significado, cuando ponerlo en relación con lo que ya sabe y lo que le interesa. La comprensión se vincula entonces estrechamente con la visión que cada uno tiene del mundo y de sí mismo. Por lo tanto, ante un mismo texto no podemos pretender una interpretación única y objetiva. Pero Adam y Starr se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito. Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. La eficacia de la lectura depende de estos 2 aspectos, estén suficientemente desarrollados. El lector activo es el que procesa y examina el texto, objetivo que guían la lectura, evadir e informarse de trabajo. El problema de la comprensión lectora. Algunos educadores conciben la comprensión lectora como una serie de subdestrezas, como comprender el significado de la lectura, el contexto que se encuentra en contra de la idea principal, hacer inferencias sobre la información implícita pero no expresada. La comprensión de lectura tiene mayor peso dentro del contexto de los ejercicios del razonamiento y tiene como objetivo desarrollar las habilidades para leer en forma analítica. Los ejercicios de comprensión de lectura miden 3 capacidades. Está la capacidad para reconocer el significado de una palabra o frase en el contexto de las demás ideas. También la habilidad para entender e identificar fundamentalmente la lectura. Y la habilidad de identificar las relaciones entre las ideas para realizar el análisis y síntesis de la información. Adam y Starr se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito. Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. La eficacia de la lectura depende de estos 2 aspectos, estén suficientemente desarrollados. El lector activo es el que procesa y examina el texto, objetivo que guían la lectura, evadir e informarse de trabajo. El problema de la comprensión lectora. Algunos educadores conciben la comprensión lectora como una serie de subdestrezas, como comprender el significado de la lectura, el contexto que se encuentra en contra de la idea principal, hacer inferencias sobre la información implícita pero no expresada. La comprensión de lectura tiene mayor peso dentro del contexto de los ejercicios del razonamiento y tiene como objetivo desarrollar las habilidades para leer en forma analítica. Los ejercicios de comprensión de lectura miden 3 capacidades. Está la capacidad para reconocer el significado de una palabra o frase en el contexto de las demás ideas. También la habilidad para entender e identificar fundamentalmente la lectura. Y la habilidad de identificar las relaciones entre las ideas para realizar el análisis y síntesis de la información. ¿De qué trata la comprensión lectora? La comprensión lectora llega durante la lectura, se deriva de sus experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego de medida, que decodifican las palabras, frases o párrafos e ideas del autor. De acuerdo con María Eugenia Dubois, si observan los estudios sobre la lectura que se han publicado en los últimos 50 años, podemos darnos cuenta de que existen tres concepciones teóricas en torno al proceso de la lectura. La primera, que es el predominio hasta los 70 años aproximadamente. La segunda, se considera que la lectura es el producto de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje, mientras que la tercera concibe la lectura como un proceso de transición entre el lector.
La comprensión se considera compuesta en diversos subniveles: el texto, la inferencia o habilidades para comprender lo que está implícito, la lectura crítica o habilidades para evaluar la calidad del texto, las ideas y el propósito del autor. Muchas gracias. Buenas noches. Siguiendo con el tema, a mí me corresponde hablarles sobre lo que sería las etapas de comprensión. Debemos saber que la lectura comprensiva se centra en 3 niveles, que son la comprensión literal, la comprensión inferencial y la comprensión crítica. La comprensión literal es el nivel básico de la comprensión, por lo tanto, es el más sencillo de todos. Esta comprensión se divide en 2 etapas, que serían la lectura literal primaria y la lectura literal a profundidad. También está la comprensión inferencial, que es un proceso más complejo, que requiere poner a punto una serie de habilidades cognitivas. Lo que lo caracteriza es que el lector debe buscar datos dentro del texto, relaciones y asociaciones. Sería buscar la finalidad del enunciado. Y por último, la comprensión crítica. Es el nivel más avanzado en la lectura, ya que el lector puede emitir juicios sobre el texto. Sería la etapa más relevante porque sería la etapa en la que el lector le daría la aprobación o no a lo leído anteriormente. Es todo de mi parte. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Marisa Fernández y siguiendo con el tema, a mí me corresponde hablarles sobre la característica de la comprensión lectora. Bueno, el proceso de la comprensión lectora es individual y muy diferente en cada sujeto, pues variará en función de sus capacidades y conocimientos previos. La comprensión de un texto se inicia con la puesta en marcha de procesos cognitivos básicos. Gracias a los procesos perceptivos se accede al input de información. Asimismo se activa la atención y la memoria. Por otro lado, los procesos cognitivos lingüísticos permiten acceder al léxico del texto. Y finalmente se activan unas estrategias metacognitivas con las que el lector logra la comprensión de un texto, que son la atención, la percepción y la memoria. Muy buena noche, profesora y compañeros. Soy el estudiante Silvio Silvero Bogarín. Siguiendo con el marco teórico, me corresponde hablar con ustedes sobre la enseñanza y la competencia de la comprensión lectora. Enseñanza de la comprensión lectora. ¿Qué significa eso? Para comprender un texto, el estudiante requiere de una variedad de estrategias. Cuando aprende, comprende mejor los textos. Además, piensa de manera crítica y adquiere más conocimiento del texto. También necesita durante el aprendizaje un docente capaz de enseñar y modelar esas estrategias. Otro punto, competencia del docente para enseñar la comprensión lectora. Los docentes más eficaces leen frecuentemente y practican las estrategias que enseñan a sus alumnos. Para enseñar la comprensión lectora, el docente necesita motivar a los estudiantes a leer. Da tiempo y oportunidades para que los estudiantes lean de manera independiente. Verifica que los estudiantes hayan desarrollado la fluidez lectora. Elige textos adecuados para sus estudiantes. Enseña a usar estructura para comprender un texto. Enseña vocabulario. Enseña estrategias de comprensión lectora. De mi parte es todo. Muchas gracias. Es Marcos Javier Gamarra y a mí me toca hablar
sobre las estrategias durante la lectura y después de la lectura. Durante la lectura. La estrategia durante la lectura pretende capacitar al lector para la construcción de una presentación mental apropiada del texto escrito. Esta estrategia parte de plantear y contestar preguntas al inicio de la lectura del texto, así como de crear preguntas nuevas cuyas respuestas estén presentes en el texto. El primer paso para identificar palabras clave es deducir el significado literal. Ellos requieren desarrollar la habilidad de identificar las ideas principales, distinguiendo las partes del texto. 1. Texto escrito es un sentido completo. 2. Párrafo. Su función es reaccionar aspecto del tema de la lectura. 3. Tema del texto. Hace referencia a lo que trata el texto. 4. Idea principal. Focaliza en la información más importante sobre el tema del cuestión. Estrategia después de la lectura. Las estrategias metacognitivas después de la lectura permiten revisar el proceso lector y verificar la comprensión textual, elaborando representaciones globales del texto mediante la expresión y la comunicación. El lector debe utilizar estrategias con las que establezca una idea global del texto, con representaciones visuales, resúmenes y síntesis, facilitando la comprensión y los procesos. Utilizar mapas conceptuales de una estrategia que permite organizar y concentrar la información. Por lo tanto, es necesario que los alumnos desarrollen habilidades que les permiten usar estrategias inferenciales que les faciliten el acceso al significado global del texto instrumental, el nivel y el rendimiento de la comprensión. Siguiendo con la exposición del compañero, me corresponde hablarles sobre el marco metodológico y sus tipos de estudios. Según su profundidad, entre la exploratoria, la descriptiva, la correlacional y explicativa, el tipo de estudio es la descriptiva, porque su función es describir cómo se distribuye una enfermedad o evento en cierta población en un lugar y durante un periodo de tiempo. Según su enfoque es cualitativo, porque la investigación cualitativa tiene como objetivo describir y analizar la cultura. Se basa en una estrategia de investigación interactiva. Según su diseño es no experimental, porque se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos, que se dan sin la intervención directa del investigador, es decir, sin que el investigador altere el objeto de estudio. En el siguiente cuadro podemos observar el periodo y su tipo de estudio. Es transversal o correlacional, porque su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Limitación temporal-espacial. El trabajo se realizó entre el mes de mayo y junio en la Escuela Básica número 845 General Eugenio Agaray, en donde había 15 docentes, que era el 100%, y se tomó una muestra al azar, el 70% de la población, equivalente a 10 docentes de la institución. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, soy la estudiante Fátima Torales Mendieta. A mí me corresponde hablarles de los resultados que fue de la encuesta realizada en la institución a los docentes.
En el primer ítem, en la institución se trabaja con la lectura comprensiva. El 100% dijeron que sí trabajan con la lectura comprensiva. ¿Cómo inciden los factores en la lectura comprensiva por los alumnos? Ahí el 60% dijo que por la ejecución de proyectos y el 40% dijo por la tenencia de los libros. Desde la institución se cuenta con algún alineamiento de lectura. El 100% respondió que sí, cuentan con alineamiento de lectura. El siguiente ítem dice, ¿los niños, niñas y adolescentes están motivados con la lectura? El 70% dijo que no están motivados y el 30% dijo que sí. ¿Utilizan estrategias de lecturas? El 100% de los docentes dijeron que sí utilizan estrategias de lectura. ¿Consideras importante la práctica de la lectura comprensiva? El 100% de los encuestados respondieron que sí. Según tu experiencia, ¿los niños, niñas y adolescentes cuentan con hábito de lectura? El 80% dijo que no, mientras el 20% dijo que sí, que a algunos sí les interesa leer. Buenas noches, soy la estudiante Rumelda Guerra de Mercado. Conclusión. Uno de los factores que más inciden en la lectura son los proyectos de lectura que se implementan con el fin de motivar con conocimientos previos, donde también influye mucho el lector y el texto que se presente. El hábito de la lectura es muy importante porque no solo mejora su vocabulario, sino también le ayuda a su ortografía y redacción e incrementa su comprensión lectora. La característica que tiene la lectura comprensiva supone una capacidad mental para elaborar la mayor y mejor cantidad de ideas en la medida en que se va leyendo. Además, permite sacar u obtener conclusiones propias, el cual requiere de atención voluntaria dirigida a la comprensión de la totalidad del texto. Por eso es de suma importancia la lectura comprensiva. Nos permite una conexión con los personajes, ejercita nuestro cerebro, nos hace recordar, nos da una mejor crítica y comprensión del texto. Se adquiere conocimientos de gramática. Es enriquecedor leer. Fomentemos el hábito de la lectura. Muchas gracias. Yo soy la estudiante Romina Moreno. A mí me corresponde hablarles sobre instrumentos de recolección de datos. Se utiliza como técnica la encuesta con su respectivo elemento, un cuestionario de preguntas de estructuración cerrada, investigación educativa. El presente trabajo del módulo de investigación educativa corresponde con el objetivo de hacer una encuesta que abarca el tema de la lectura comprensiva. Podría responder las preguntas para ayudarnos con la investigación con mucha sinceridad, que todo quedará en completa confidencialidad. Desde ya, muchas gracias. Procesamientos de datos. Teniendo en cuenta la muestra del 70%, los encuestados, 10 docentes, se obtuvo los siguientes datos. El 80% responde que no, en cuenta con un hábito. Aprendizaje adquirido. Trabajo en equipo y colaborativo. Aprendizaje adquirido. Trabajo en equipo y colaborativo. Resolución de conflictos. Pensamientos críticos constructivas. Adquisición de conocimientos sobre la lectura comprensiva. Conociendo la realidad educativa de la escuela encuestada. Cuenta con un hábito de lectura. Los estudiantes no tienen un hábito por la lectura, no están motivados para leer, no tiene interés.
Esto es todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.